cosas leídas, de tantos libros, de tantos autores, he sentido como que de repente no se le está dando la realidad a las nuevas generaciones. Es decir, ha habido un tipo que me atrevo a decir, nos han dicho otras cosas fuera de la realidad. El toro huaco de Iriamba, que es una danza, es la danza de los jefes, de los teites, o llamémosle de los caciques, ¿no? Porque cuando leemos los escritos de Gil González Dávila, las famosas cartas que envió a Sevilla, ahí nos damos cuenta que se trasladaron a un lugar en el reino de Nochari, lo que es hoy la actual Nandaime, y ahí comenzaron a recibir a los otros caciques de la zona para bautizarlos. Y llegaron los caciques de Nandapia, y llegaron los caciques de Diriá, y llegó el cacique o los caciques de Diriá. Entonces la estrategia era decir que los caciques de dónde eran, ¿no? Entonces, cuando dice 3 días después, o a una distancia de occidente, llegaron los caciques de Diriangén. Entonces, da la impresión que Diriangén no es el nombre del cacique, sino que era de un poblado, como se estaban refiriendo. Pero como el mismo artículo dice, y el régulo venía acompañado. La palabra, cuando nos vamos al diccionario, el régulo es el jefe, el que va el estado mayor adelante, ¿no? Entonces, el cacique existía. ¿Cuál era su nombre? No podemos decir cuál era, pero quedó el nombre de Diriangén, como cuando dicen llegaron los caciques de Diriangén. ¿Dónde estaba Diriangén? Esa es la otra cosa, porque en los asentamientos antiguos indígenas, ¿dónde estaba Diriangén? Esa es la otra cosa, porque en los asentamientos antiguos indígenas, muy raras veces en nuestros historiadores o nuestros arqueólogos pueden decir estaba en tal lugar, ¿no? En el caso de Managua, la original Imavite no estaba donde es la actual Managua. Que hayan existido el nombre de Diriangén y el nombre de Iriamba, ¿no? Que cómo se escribía Diriamba o cómo se escribía Diriangén, ahí es donde viene el asunto. Porque unos actores en 1939, en una polémica entre Montalbán y Sofonías Salvatierra que se dio aquí en Diriamba en unos medios periodísticos, se dilucidó de que Diriangén era un gentilicio y que venía de los dirianos y por lo tanto se enfocaba a la laguna que está cerca de Diriá. Pero comienza a caer el asunto cuando la misma carta de Gil González dice, llegó el cacique de Diriá. Y de occidente, 5 leguas al occidente, llegaron los caciques de Diriangén. Y si te pones a pensar en la elemental geografía de los rumbos, te vas a dar cuenta, si vos estás en Nandaime, en el empalme, y si ahí era el reino de Nequicheri, ¿a dónde queda occidente y dónde queda oriente? Oriente es hacia Granada, y occidente buscando Managua, León, la dirección de León, ¿no? Rumbo noroeste. Entonces el cacique no llegó del lado de Granada, el cacique llegó de las cercanías de Jinotepe. Esa es una carta que nos da la autenticidad de que el cacique es de occidente. Es decir, sin tener un documento que diga aquí se fotografió o está esta carta que se dio, pero es una lógica histórica de interpretación bastante acertada. Entonces, en la Manquesa, una facción de los Chorotegas estaba radicada de los dirianes, y en un momento su gran jefe, su MacArthur, si le queremos llamar así, es nuestro cacique. Entonces, la lengua que se habló, o se ha hablado, porque ya casi también está extinguida en Chiapas, la misma lengua que se habló
en Chiapas es la que se habló aquí en La Manquesa, en Carazo, y parte de lo que hablamos anteriormente de esta área. Entonces, al querer interpretar, yo consulto con mi amigo mexicano y les mando varias formas como está escrito el nombre. Y una de las que a mí me ha gustado, como el mangue es de sílabas abiertas, y usa la H intercalada, dice, por ejemplo, Diriangén con una H intercalada. Eso significa, y a veces se escribía N de Diriamba con una N que le antecede como artículo, N de Diriangén y con una H intercalada, eso significa IM. Entonces, mi señor, del lugar de mi señor, de mi príncipe, del jefe, del cacique de Diriangén, de la tierra de mi señor, o de la tierra de mi César si estuviéramos en Roma.